La Universidad Pontificia de México ha abierto las inscripciones para sus diplomados sabatinos del 20 de agosto al 10 de diciembre en Ciencias Religiosas, Liturgia, Tanatología, Teología, Ministerio Pastoral de la Iglesia, Introducción a la Filosofía y Logoterapia. Además, inglés, francés y latín. Inscríbete cuanto antes, aumenta tu conocimiento y vive de mejor manera tu fe. Informes e inscripciones en www.pontificia.edu.mx y al 55 5573 0600. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Y continuamos con más de este programa. Hoy le estoy presentando algo muy breve, aunque sea, del Evangelio de San Marcos, el primer Evangelio en haber sido escrito, 16 capítulos, y el Evangelio que nos presenta con un acento especial la parte humana, la naturaleza humana de Jesús, la humanidad de Jesús. Y esto hace que el Evangelio de San Marcos sea más fácil para nosotros, porque en él encontramos más fácilmente la posibilidad de ser como Jesús. Porque ser como Dios es imposible, pero ser como Jesús es más fácil porque, como le dije, se ríe, llora. Bueno, hasta tiene algunas expresiones simpáticas que nos permiten ver que Jesús tiene un muy buen humor. Bueno, entonces este endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm, primer exorcismo de Jesús, luego la curación de la suegra de Simón, que dicen que eso nunca se lo pudo perdonar Pedro a Jesús, que haya curado a su suegra y que por eso luego lo negó 3 veces. Pero eso no nos lo dice San Marcos, eso son cosas que la gente dice. Bueno, cura a la suegra de Simón que estaba postrada, la toma de la mano, la levanta y ella se pone a servir. Y encontramos aquí toda una teología del servicio y nos encontramos retratados aquí porque encontramos nuestra razón de ser. ¿Para qué somos? ¿Para qué estamos en este mundo? Para servir. Y más adelante en San Marcos, el mismo Jesús dirá, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos. Y para que sus apóstoles le entiendan mejor esto, un día se va a amarrar una toalla a la cintura y se va a poner a lavarles los pies a sus apóstoles como un signo de servicio. ¡Qué cosa! ¡Qué impresionante ver a nuestro Señor servirnos de tan cercana manera! La curación del leproso, oiga, también cuánta teología aquí, de qué manera nos encontramos. ¿Qué es eso que nos contamina? ¿Qué es eso que nos hace estar impuros ante Dios y ante los demás también?
A ver, que cada quien piense de qué es aquello de lo que le podemos decir al Señor: si tú quieres, puedes limpiarme. Límpiame de esta adicción, límpiame de estos rencores que tengo, límpiame de estos egoísmos, límpiame de estas envidias, límpiame, Señor, haz de mí una mejor persona para ti, una mejor persona para los demás y una mejor persona, ¿por qué no?, para mí mismo. Este leproso somos cada uno de nosotros. Luego llama al quinto discípulo, que es Leví, un publicano, pecador, y pues será discípulo y apóstol San Mateo, y escribirá un evangelio, ¿no? La comida con los pecadores, la discusión sobre el ayuno, una serie de reclamos que le presentan a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos arrancan espigas sin saber? Y la manera en la que Él les va respondiendo a cada uno, con una sabiduría, con una elocuencia, pero también con una caridad. Como una pantera que mueve la cabeza así para asustarse las moscas sin dañarlas. Así va Jesús derribando cada una de estas censuras y estos ataques que le presentan los fariseos, muy centrados en Galilea. La muchedumbre comienza a seguir a Jesús en el capítulo 3 y viene la institución de los 12, cuando Él crea este grupo de los 12 apóstoles, y aquí San Marcos nos pone los nombres. Dice: creó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. La lista de los apóstoles apenas en el capítulo 13. Y nuevamente calumnias ahora de los escribas, diciendo que Jesús está endemoniado y que por eso expulsa a los demonios, una cosa sin sentido, que Jesús también se las derriba. Vamos a conocer más del Evangelio de San Marcos. A ver, algunos datos, algo que investigué para usted. Miren. La teología del Evangelio de San Marcos es de tipo ascendente, a diferencia de la teología del Evangelio de San Juan, de tipo descendente, en la que desde el cielo presenta al Verbo eterno que se encarnó para venir al mundo. San Marcos, en cambio, presenta a Jesús el hombre, quien después del bautismo de Juan y de la experiencia tenida en el desierto, inicia la tarea de aliviar y levantar a los demás, en un itinerario que lo conducirá a Jerusalén hasta morir en la cruz, para luego resucitar. San Marcos no conoció personalmente a Jesús, fue discípulo de San Pedro, y su relato lo escribió a partir de los dichos que escuchaba en torno a los acontecimientos que el mismo Pedro narraba, junto con los primeros cristianos, vividos por ellos mismos en compañía del Señor. Este evangelio no da cuenta de la anunciación, de la natividad en Belén ni de la infancia de Jesús. Omite estos relatos para no imponer la personalidad divina de Jesús, a fin de dejar a la aceptación de sus lectores la convicción, por medio del razonamiento propio de cada uno y a partir de la lectura, de que Jesús es el Mesías, el Cristo. San Marcos escribió para comunidades paganas, es decir, no judías. Su relato lo elaboró para romanos, griegos, sirios, fenicios, para otros pueblos y para otras culturas, las de su tiempo y las que habrían de llegar después con los siglos. Lo escribió pensando en lectores que no contarían con conocimientos previos del Antiguo Testamento ni de las manifestaciones de la religiosidad judía. Por eso, cuando es necesario, el mismo San Marcos explica, a manera de citas de autor, el sentido de la tradición judía en sus rituales. Leer el Evangelio de San Marcos resulta más sencillo que leer a los otros 3 evangelistas, pues además de ser el más breve, en sus 16 capítulos presenta una personalidad de Jesús menos discursiva y elocuente, aunque más actuante. El de San Marcos es también el evangelio más sencillo de seguir porque al acentuar especialmente la humanidad de Jesús, resulta más fácil para el lector la imitación de Cristo a partir de su humanidad que desde su divinidad. ¿A qué podemos aspirar sino a imitar a Cristo?
Para la vida de todo cristiano, Cristo es el modelo a seguir e imitar, con el ideal aspiracional de ir más allá de la imitación para poder configurarse con Él. Tratar de ser como Dios es tarea imposible. En cambio, intentar ser como Jesús, el hombre ideal, es más sencillo, y esto se encuentra en el relato de San Marcos. Sí, intentar ser como Jesús, el hombre ideal. En el capítulo 4, el evangelista nos pone varias parábolas. Casi todo el capítulo 4 son parábolas, excepto al final que nos habla de la tempestad calmada. Y allí nos presenta la iglesia, porque Jesús en la barca con sus apóstoles es la iglesia. Esa barca es la iglesia, es la barca de Pedro. Y esas aguas que se caen desde el cielo en esa tormenta, y esas aguas del mar de Galilea que entran a la barca para hundirla, esa es la iglesia. Pero también ese es cada uno de nosotros en las tormentas de la vida, en nuestras vicisitudes, cuando estamos tirados en la cama de un hospital, cuando estamos sin trabajo, con problemas económicos o legales, o sufriendo algún desamor o alguna soledad. Cada uno de nosotros es ese que está cruzando por una tormenta en la vida, y Jesús se levanta y con una tranquilidad, sabiéndose Él, el creador de la lluvia y del mar y de las tormentas, da una orden: calla, enmudece, exorciza el mar, y sobreviene una gran bonanza. Y los apóstoles todos así, con cara de juat en arameo: pues ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Entonces van conociendo a Jesús, y junto con ellos lo vamos conociendo también nosotros, ¿no? Y lo vamos descubriendo, pues ¿quién es este? Claro, nosotros lo sabemos, pero es fascinante ir confirmándolo al leer el relato de San Marcos. En el capítulo 5 solo hay dos relatos: el endemoniado de Gerasa. Jesús hace un exorcismo de una posesión múltiple de un pobre hombre poseído por varios demonios que salen de él, se meten a unos cerdos y se arrojan al mar desde un acantilado. Y el hombre queda liberado totalmente. Pero Gerasa ya no es territorio judío, ya es tierra de gentiles, y vemos cómo el Señor empieza también a llevar el evangelio fuera de Israel, a los gentiles. Y luego viene la curación de esta mujer que padecía una hemorragia, como dice un amigo mío, una hemorragia de sangre, así dice, desde hacía 12 años. Y piensa: si toco aunque sea la orillita de la ropa de Jesús, quedaré curada de esto. Y así es, pero Jesús no permite que le roben un milagro, ¿no? Entonces la identifica y ella se arrodilla y le cuenta toda la verdad. Y el Señor la levanta y casi la abraza y la apapacha y le dice: vete a tu casa, el mal te ha dejado. ¡Wow! Y nosotros nos vemos allí, porque también le queremos decir al Señor: yo no te voy a robar ningún milagro, pero tú quita de mí todo ese mal que tú sabes que a mí me tiene viviendo a medias. Y luego viene la revivificación de la hija de Jairo. Oiga, un gran signo, porque mire, los milagros en teología se llaman signos. Y es que nosotros, al leer a San Marcos y al leer también cualquier evangelio, tenemos que encontrar en todo milagro un signo, es decir, un propósito. ¿Cuál fue el propósito en el Señor de hacer ese milagro? Pues al revivir a la hija de Jairo, nos está entregando un signo muy poderoso. Tengo poder sobre la muerte. Y 2, soy dueño de la vida. Así. Entra a la casa de Jairo, toma a la niña de la mano y le dice: Talita cum, en arameo. Y Marcos nos hace el favor de traducirnos, nos dice que quiere decir: a ti te lo digo, niña, levántate. Y la niña se puso en pie y comenzó a andar, pues tenía 12 años. Y sale Jesús, y en un muy buen humor en él, les dice a los que estaban afuera de la casa, pensando que la niña estaba súper muerta, les dice: denle de comer a la niña, parece que
que morirse da hambre. Bueno, no les dice así, pero les dice, denle de comer. A la que ustedes decían que estaba muerta, denle de comer. Y es que, ¿sabe qué? Los muertos no comen. Así. Por eso nuestro Señor resucitado, en varias ocasiones que se encuentra con sus apóstoles, les dice, a ver, denme de comer. ¿Qué tal con los discípulos de Emaús? Parte el pan resucitado y lo reconocen, ¿no? Y a los apóstoles ahí junto al mar de Galilea, ¿qué están haciendo? Pues estamos aquí haciendo pescado zarandeado. A ver, denme una probadita. Uy, qué rico les quedó. Los muertos no comen. Una pausa, queridos amigos. Regresamos con más de el Evangelio de San Marcos. En las magníficas instalaciones de su plantel Tlalpan, la Universidad Católica Lumen Gentium imparte licenciaturas en Psicología, Filosofía, Teología, Contaduría y Negocios y Música. Maestrías en Filosofía, Teología, Pedagogía Catequética, Pastoral Urbana, Psicopedagogía y Pensamiento Social Cristiano. Doctorados en Filosofía y Teología. Además, diversos y atractivos cursos y diplomados presenciales y a distancia. Atrévete a conocer todo un mundo de sabiduría y crece en el conocimiento de la fe. Informes e inscripciones al 55 56 55 5003 o en www.universidadcatólica.edu.mx. ¿Sabes cómo se prepara una noche en casa? Todo comienza con la moderna. El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer.